Comenzamos con la lectura del capítulo 4 del documento Jesucristo portador del agua de la vida, una reflexión cristiana sobre la nueva era, publicado por el Consejo Pontificio de la Cultura y el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso en el año 2003. El capítulo 4 se titula Nueva Era y Fe Cristiana frente a frente. Resulta difícil separar los elementos individuales de la religiosidad de la nueva era, por inocentes que puedan parecer, de la estructura general que penetra todo el mundo conceptual del movimiento nueva era. La naturaleza agnóstica de este movimiento exige que se lo juzgue en su totalidad. Desde el punto de vista de la fe cristiana, no es posible aislar algunos elementos de la religiosidad de la nueva era como aceptables por parte de los cristianos y rechazar otros. Puesto que el movimiento de la nueva era insiste tanto en la comunicación con la naturaleza, en el conocimiento cósmico de un bien universal, negando así los contenidos revelados de la fe cristiana, no puede ser considerado como algo positivo o inocuo. En un ambiente cultural marcado por el relativismo religioso, es necesario alertar contra los intentos de situar la religiosidad de la nueva era al mismo nivel que la fe cristiana, haciendo que la diferencia entre fe y creencia parezca relativa y creando mayor confusión entre los desprevenidos. En este sentido, resulta útil la exhortación de San Pablo: avisar a algunos que no enseñen doctrinas extrañas, ni se dediquen a fábulas y genealogías interminables, que son más a propósito para promover disputas que para realizar el plan de Dios fundado en la fe. Primera carta a Timoteo, capítulo 1. Algunas prácticas llevan erróneamente el marchamo nueva era simplemente como estrategia de mercado para venderse mejor, sin que estén realmente asociadas a su cosmovisión, lo cual únicamente crea mayor confusión. Es por ello necesario identificar con precisión los elementos que pertenecen al movimiento nueva era que no pueden ser aceptados por quienes son fieles a Cristo y a su Iglesia. Las siguientes preguntas pueden ser el modo más simple para evaluar algunos de los elementos centrales del pensamiento y de la práctica de la nueva era desde una perspectiva cristiana. El término nueva era se refiere a las ideas que circulan acerca de Dios, el hombre y el mundo, las personas con quienes pueden dialogar los cristianos en torno a temas religiosos, el material publicitario para grupos de meditación, terapias y demás, las declaraciones explícitas sobre la religión, etc. Algunas de estas preguntas aplicadas a personas a ideas que no lleven explícitamente la etiqueta nueva era pondrían de manifiesto otros vínculos, implícitos o inconscientes, con todo el ambiente nueva era. Dios es un ser con quien mantenemos una relación, algo que se puede utilizar o una fuerza que hay que dominar. El concepto de Dios propio de la nueva era es un tanto vago, mientras que el concepto cristiano es muy claro. El Dios de la nueva era es una energía impersonal, en realidad una extensión o componente particular del cosmos. Dios en este sentido es la fuerza vital o alma del mundo. La divinidad se encuentra en cada ser, en una gradación que va desde el cristal inferior del mundo mineral hasta incluso más allá del mismo Dios galáctico, del cual no podemos decir absolutamente nada, salvo que no es un hombre, sino una gran conciencia. La cita
que acabamos de repasar es de la obra de Benjamin Creme, La reaparición de Cristo y los maestros de la sabiduría, Londres, 1979. En algunos escritos clásicos de la nueva era está claro que los seres humanos deben considerarse a sí mismos como dioses, lo cual se desarrolla en unas personas más plenamente que en otras. Ya no hay que buscar a Dios más allá del mundo, sino en lo hondo de mi yo. Cita de Jean Vernet, Le New Age, París, 1992, de la colección enciclopédica Que se sé. Incluso cuando Dios es algo exterior a mí, está ahí para ser manipulado. Ahora vamos a la concepción cristiana. Esto es muy diferente de la concepción cristiana de Dios, creador del cielo y de la tierra y fuente de toda vida personal. Dios es en sí mismo personal, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ha creado el universo a fin de compartir la comunión de su vida con las personas creadas. Dios, que habita una luz inaccesible, quiere comunicar su propia vida divina a los hombres libremente creados por Él para hacer de ellos, en su Hijo único, hijos adoptivos. Al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerle y de amarle más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 52. Dios no se identifica con el principio vital entendido como el espíritu o energía básica del cosmos, sino que es ese amor absolutamente diferente del mundo que está sin embargo presente en todo y conduce a los seres humanos a la salvación. Segunda pregunta. ¿Hay un único Jesucristo o existen miles de Cristos? En la literatura de la nueva era, Cristo es presentado con frecuencia como un sabio, un iniciado o un avatar entre muchos, mientras que en la tradición cristiana es el Hijo de Dios. He aquí algunos puntos comunes de los enfoques New Age. Primero, el Jesús histórico, personal e individual es distinto del Cristo universal, eterno, impersonal. Segundo, Jesús no es considerado el único Cristo. Tercero, la muerte de Jesús en la cruz o bien se niega o bien se reinterpreta para excluir la idea de que pudiera haber sufrido como Cristo. Cuarto, los documentos extrabíblicos, como los evangelios neognósticos, son considerados fuentes auténticas para el conocimiento de aspectos de la vida de Cristo que no se hallan en el canon de la Escritura. Otras revelaciones en torno a Cristo, proporcionadas por entidades, guías espirituales y maestros venerables, e incluso por las crónicas Akasha, son básicas para la cristología de la nueva era. Finalmente, se aplica un tipo de exégesis esotérica a los textos bíblicos para purificar el cristianismo de la religión formal que impide el acceso a su esencia esotérica. Cita la obra de Alessandro Olivieri Pennesi, Il Cristo del New Age, Indagine Critica, Vaticano 1999, especialmente las páginas 13 a 34. La lista de estos puntos comunes está en la página 33. Visión cristiana en relación a esta pregunta. En la tradición cristiana, Jesucristo es el Jesús de Nazaret, del que hablan los evangelios, el Hijo de María y unigénito de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, revelación plena de la verdad divina,
único Salvador del mundo. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Cita textual del Credo de Nicea, Constantinopla. Tercera pregunta. ¿El ser humano existe un único ser universal o hay muchos individuos? El objetivo de las técnicas de la nueva era es reproducir los estados místicos a voluntad como si fueran un asunto de material de laboratorio. El renacer, el biofeedback, el aislamiento sensorial, los mantras, el ayuno, la privación de sueño y la meditación trascendental son intentos para controlar estos estados y experimentarlos continuamente. Michel Lacroix, L'ideologia de la New Age, Milán, 1998. Todas estas prácticas crean una atmósfera de debilidad y vulnerabilidad psíquica. Cuando el objeto del ejercicio consiste en reinventarnos a nosotros mismos, se plantea realmente la pregunta acerca de ¿quién soy yo? El Dios interior y la unión holística con todo el cosmos subrayan esta pregunta. Las personalidades individuales aisladas serían patológicas para la nueva era, según su particular psicología transpersonal. Pero el verdadero peligro es el paradigma holístico. La nueva era es un pensamiento basado sobre una unidad totalitaria y precisamente por esto es un peligro. La misma cita del libro de Michel Lacroix. Con un tono más suave, Edwin Shore, en su obra The Awareness Trap, Autoabsorción en vez de cambio social, Nueva York, 1977, dice: somos auténticos cuando nos hacemos cargo de nosotros mismos, cuando nuestra opción y nuestras reacciones fluyen espontáneamente de nuestras necesidades más profundas, cuando nuestro comportamiento y nuestros sentimientos manifiestos reflejan nuestra plenitud personal. El movimiento por el potencial humano es el ejemplo más claro de la convicción de que los seres humanos, para la nueva era, son divinos o contienen una chispa divina dentro de sí mismos. Enfoque cristiano. El enfoque cristiano procede de las enseñanzas de la Escritura respecto a la naturaleza humana. Hombres y mujeres han sido creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios los trata con gran consideración, para sorpresa del salmista. Salmos 8. La persona humana es un misterio plenamente revelado solo en Jesucristo, y de hecho se hace auténtica y adecuadamente humana en su relación con Cristo por medio del don del Espíritu. Esto está muy lejos de la caricatura del antropocentrismo atribuido al cristianismo y rechazado por muchos autores y seguidores de la nueva era. Cuarta pregunta. ¿Nos salvamos a nosotros mismos o la salvación es un don gratuito de Dios? La clave estriba en descubrir qué o quién creemos que nos salva. ¿Nos salvamos a nosotros mismos por nuestras propias acciones, como suele ser el caso de las explicaciones de la nueva era, o nos salva el amor de Dios? Las palabras clave son realización de uno mismo, plenitud del yo y autorredención. La nueva era es esencialmente pelagiana en su manera de entender la naturaleza humana. Se cita el libro de Paul Hillas, El movimiento de la nueva era, la celebración del yo y la sacralización de la modernidad, Oxford, 1996. Para los cristianos, la salvación depende de la participación en la pasión, muerte y resurrección de Cristo y de una relación personal directa con Dios, más que de una técnica cualquiera. La condición humana afectada, como está por el pecado original,
y por el pecado personal sólo puede ser rectificada por la acción de Dios. El pecado es una ofensa contra Dios, y sólo Dios puede reconciliarnos consigo. En el plan salvífico divino, los seres humanos han sido salvados por Jesucristo, quien como Dios y hombre es el único mediador de la redención. En el cristianismo la salvación no es una experiencia del yo, una inmersión meditativa e intuitiva dentro de uno mismo, sino mucho más. El perdón del pecado, el ser levantado desde las profundas ambivalencias del propio ser, el apaciguamiento de la naturaleza mediante el don de la comunión con un Dios amoroso. El camino hacia la salvación no se halla sencillamente en una transformación autoprovocada de la conciencia, sino en la liberación del pecado y de sus consecuencias, que conduce a luchar contra el pecado que hay en nosotros mismos y en la sociedad que nos rodea. Esto nos conduce necesariamente hacia una solidaridad amorosa con nuestros hermanos necesitados. ¿Inventamos la verdad o la abrazamos? La verdad para la nueva era tiene que ver con buenas vibraciones, correspondencias cósmicas, armonía y éxtasis, experiencias placenteras en general. Se trata de encontrar la propia verdad en función del bienestar. La valoración de la religión y de las cuestiones éticas obviamente está relacionada con las propias sensaciones y experiencias. En la doctrina cristiana, Jesucristo se presenta como el camino, la verdad y la vida. Juan capítulo 14. A sus seguidores se les pide que abran su vida entera a Él y a sus valores, en otras palabras, a un conjunto objetivo de exigencias que forman parte de una realidad objetiva, asequible, en definitiva, por todos. Siguiente pregunta. La oración y la meditación. ¿Hablamos con nosotros o con Dios? La tendencia a confundir la psicología y la espiritualidad aconseja recalcar que muchas de las técnicas de meditación ahora en uso no son oración. A menudo son una buena preparación para la oración y nada más, aun cuando conduzcan a un estado de placidez mental o de bienestar corporal. Las experiencias que se obtienen son realmente intensas, pero quedarse en ese plano es quedarse solo, sin estar todavía en presencia del otro. Alcanzar el silencio puede enfrentarnos al vacío más que al silencio contemplativo del amado. También es cierto que las técnicas para profundizar en la propia alma son en definitiva una llamada a nuestra propia capacidad de alcanzar lo divino, o incluso llegar a ser divinos. Si descuidan que es Dios quien va en búsqueda del corazón humano, no son oración cristiana. Aun cuando se considera como un vínculo con la energía universal, esta relación fácil con Dios, donde la función de Dios se concibe como la satisfacción de todas nuestras necesidades, revela el egoísmo que hay en el corazón de la nueva era. Extraído de A Catholic Response to the New Age Phenomenon, Comisión Teológica Irlandesa, 1994. Las prácticas de la nueva era no son realmente oración, pues suelen tratarse de introspección o de fusión con la energía cósmica, en contraste con la doble orientación de la oración cristiana, que comprende la introspección, pero que es sobre todo un encuentro con Dios. La mística cristiana, más que un mero esfuerzo humano, es esencialmente un diálogo que implica una actitud de conversión, un éxodo del yo del hombre hacia el tú de Dios. Congregación para la Doctrina de la Fe, Oración y Formas, capítulo 3. El cristiano, también cuando está solo y ora en secreto, tiene la convicción de rezar siempre en unión con Cristo, con el Espíritu Santo, junto con todos los santos, para el bien de la Iglesia. Del mismo documento. Siguiente pregunta. ¿Nos sentimos tentados a negar el pecado o aceptamos que exista tal cosa? En la nueva era no existe un verdadero concepto de pecado, sino más bien el de conocimiento imperfecto. Lo que se necesita es iluminación,
que puede alcanzarse mediante particulares técnicas psicofísicas. A quienes participan en actividades de la nueva era no les dirán qué tienen que creer, qué tienen que hacer o no hacer, sino, como dice el texto que ya hemos referido de William Bloom, The New Age, An Anthology of Essential Writings, Londres, 1991, hay 1000 maneras de explorar la realidad interior. Ve a donde te conduzcan tu inteligencia y tu intuición. Confía en ti. La autoridad se ha trasladado de Dios al interior del yo. Para la nueva era, el problema más serio es la alienación respecto a la totalidad del cosmos, en lugar de un fracaso personal o pecado. El remedio consiste en lograr estar cada vez más inmerso en la totalidad del ser. En algunos escritos y prácticas de la nueva era está claro que una sola vida no basta, por lo que tiene que haber reencarnaciones que permitan a las personas realizar su potencial pleno. En cambio, en la perspectiva cristiana, la realidad del pecado, y más particularmente del pecado de los orígenes, solo se esclarece a la luz de la revelación divina. Sin el conocimiento que ésta nos da de Dios, no se puede reconocer claramente el pecado y se siente la tentación de explicarlo únicamente como un defecto de crecimiento, como una debilidad psicológica, un error, la consecuencia necesaria de una estructura social inadecuada, etc. Solo en el conocimiento del designio de Dios sobre el hombre se comprende que el pecado es un abuso de la libertad que Dios da a las personas, creadas para que puedan amarle y amarse mutuamente. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 387. En el mismo catecismo, 2 párrafos más indican: el pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. El pecado es una ofensa a Dios, se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. El pecado es así amor de sí hasta el desprecio de Dios.